Aunque pensemos que el escenario está totalmente oscuro, totalmente nublado, no sabemos qué va a ser nuestro futuro, de repente la ansiedad toca nuestra puerta y sientes que el corazón se te va a salir por la boca y sientes muchísimas cosas, pero Dios no se olvida de nosotros, amén. A veces no entendemos por qué estamos viviendo ciertas circunstancias, pero Dios lo permite porque hay un propósito, porque hay algo mayor, amén. No hay momento difícil que no conlleve una mayor gloria, amén. Así que es muy importante esto, es importante que sepas que Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de nosotros. El Evangelio ciertamente, para el que no entiende, a veces la gente siempre nos enfocamos solamente en lo positivo, en lo bueno, en las promesas, y eso está bien, eso tiene que permanecer siempre. Nuestra fe siempre tiene que mantenerse estable. La cuestión es que la palabra dice que nuestra fe va a ser probada una y otra vez. Esa es la monedita de oro del cielo. Va a ser probada una y otra vez hasta que sea auténtica. Porque dice que por medio de muchas aflicciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces, usted me pregunta, entonces Dios me mandó a esta tierra a vivir en puro sufrimiento. Porque entonces yo lo que estoy viviendo es puro sufrimiento, vivo en un infierno siempre, en todo momento. Pero no es así. Dice la palabra que Jesús vino para darnos una vida y una vida en abundancia. Y que en esta tierra nosotros podamos experimentar parte de esa gloria que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Dios nos prometió un cielo, nos prometió una eternidad, nos prometió muchas cosas hermosas. Pero nuestra fe es la que vence el mundo. Y esa fe es la que a nosotros nos va a ayudar a caminar sobre esta tierra y a ser personas diferentes. Porque lo que nos diferencia de las religiones del mundo es que a pesar de nuestros errores, a pesar de las dificultades, hay una gracia que nos abraza y que por medio de la fe podemos seguir adelante. Esas dos cositas, gracia y fe, más nada. ¿Amén? Vamos a Isaías 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Fíjate, el pueblo de Israel vivió tantos procesos, tantos momentos difíciles, vivió tantas circunstancias, que en muchas ocasiones esta fue su respuesta. Pero dijo Sión, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Entonces ahí viene una pregunta que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Por eso Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, esa es la realidad. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. Somos nosotros los que sacamos a Cristo de nuestros hogares, de nuestra vida, del centro. Y por eso comenzamos a vivir momentos difíciles. Por eso comenzamos a vivir cosas que no entendemos. Pero cuando estamos en Cristo, comenzamos a ver las cosas desde un punto diferente. Pero realmente la batalla es permanecer en Cristo. Porque siempre en nuestra vida hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y siempre queremos irnos a la carne porque parece que es el camino más fácil. Porque parece que es lo más sencillo. Entonces buscamos irnos por las verdes, por los atajos. Pero Dios no, Dios quiere que camines. Dios quiere que sigas adelante, que confíes en Él. Dios quiere que tengamos fe, sin importar lo que nuestros ojos están viendo. Entonces, yo quiero hablar esta mañana un poquito acerca del pueblo de Israel. Yo creo que, por lo menos en Venezuela, nosotros hemos estado viviendo un tiempo de renovación. Hay un tiempo de cambio. Siempre hay como que una temporada de cada cosa, una temporada de escasez, una temporada de poco de cosas siempre.
Y siempre estamos como en una batalla y no sabemos qué pueda suceder el día de mañana. Algo así parecido vivía el pueblo de Israel. Pero todo proceso conlleva a un mayor peso de gloria. Y lo podemos ver a través de la palabra. Israel vivía en sub y bajas espirituales, pero no era porque Dios quería, sino por la dureza del corazón de ellos. Vivían en sub y bajas espirituales. Dios llama a Abraham, después bendice a Isaac, después le da 12 hijos a Jacob, y los 12 hijos de Jacob fueron un par de locos, fueron unos locos, casi todos, para no decirlos todos. Pero aún así Dios mantenía firme su promesa y Dios hizo de ellos una nación. Los metió en Gosén, en Egipto, en una tierra fructífera, pero duraron después cientos de años allí como esclavos. Y durante ese tiempo se habían olvidado del Señor también. Se acostumbraron a su esclavitud. Y luego de eso, hubieron unos cuantos que se pusieron en la brecha a orar. Y dice la palabra que Dios escuchó su clamor y Dios inmediatamente activó su promesa. Envió a un libertador. Y bueno, después comenzó todo el proceso del éxodo y el proceso de que Dios iba a formar en ellos una nación. Pero ¿saben? Dios, quizás ellos en ese momento se preguntaban ¿por qué Dios nos metió en esta tierra de Egipto a sufrir? ¿Por qué Dios nos metió aquí para hacer servidumbre de esta nación? Y ciertamente el pueblo de Israel hubieron muchas personas que sufrieron, hubieron muchas personas que fueron asesinadas, hubieron muchas personas que vivieron de verdad momentos muy difíciles. Pero sabes, Dios tiene un propósito siempre detrás de todo eso. Siempre. Dios tenía un propósito y por eso Dios permitió que Moisés creciera como un príncipe, que se formara como un general, que se formara como un estratega, que se formara como un arquitecto. Dios necesitaba un líder para poder organizar y poner orden en una nación. Dios tenía un propósito de todo esto. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Egipto, muchas ciencias vinieron de Egipto, matemáticas, muchísimas cosas que hoy en día nosotros conocemos, vinieron de Egipto. Egipto era un país con mucha ciencia, ¿ok? Israel aprendió muchas cosas en Egipto. Los israelitas, aparte de ser pastores, se convirtieron en constructores, se convirtieron en constructores. Ellos sabían hacer prácticamente casi que de todo, pero por supuesto había cosas que no sabían. Entonces Dios forma a Moisés, permite que Moisés crezca como egipcio, permite que Moisés crezca como un príncipe, que sepa de muchísimas cosas. Era el único hebreo que sabía escribir, porque los israelitas tampoco sabían escribir. A cambio él sí sabía escribir, y por eso él pudo escribir el Pentateuco y parte de la Biblia que hoy en día nosotros podemos leer. Dicen estudiosos, teólogos, que al parecer Moisés escribió parte del Génesis también, porque sabía escribir y él documentaba cada suceso que vivía con Dios y con el pueblo de Israel. Entonces Dios saca a Moisés, después vive un proceso, dura 40 años más en el desierto de Madián, donde conoce su familia, a su esposa, crece con su familia. Entonces duró 80 años de preparación. 80 años, escuchen esto, duró 80 años de preparación. Allá aprendió a ser pastor, literalmente. Ya era príncipe, era general, era arquitecto, después tuvo que aprender a ser padre y pastor y esposo. Y Dios lo llama, ven acá, te llamo porque vas a mandar, porque voy a ir contigo a liberar ese pueblo, porque yo escuché su clamor. Y entonces viven todo el proceso y Dios los saca al desierto. Pero escuche algo, a veces vivimos situaciones, procesos en nuestras vidas, hay procesos que Dios
quiere que vivamos y procesos que prácticamente nosotros no buscamos. Pero al final Dios lo permite. Al final Dios cumple sus planes por cualquiera de los dos. Porque el diseño original era que el pueblo de Israel saliera de Egipto y durara solamente unos cuantos días en el desierto. Y luego los iba a meter a la tierra prometida. Pero bastó solamente con esos días, esas semanitas, para poner a prueba lo que había en su corazón. Y sabes, en ese momento Moisés dijo, ya vengo que voy a hablar con Dios, que Dios me va a dar algo importante. Y resulta que cuando uno está metido con Dios, en la presencia de Dios, uno dura tiempo hasta que Dios nos hable. Y Dios estaba con Moisés allá arriba en la montaña, y el pueblo comenzó a asustarse, porque estaban acostumbrados a la figura de Moisés. Entonces se volvieron un bachaco sin antena, como unos bachacos sin antena. Entonces le dijeron a Aarón, como Aarón estaba siendo formado para ser sacerdote, pero tampoco tenía las cosas bien claras, Dios se olvidó de nosotros. Moisés se fue con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Nos sacaste de Egipto, ahora aquí vamos a pasar hambre, no podemos sembrar, no hay agua, prefiero los ajos, la cebolla, la carne que tenía en Egipto, que aquí no tengo nada. Entonces digo, haznos un becerro de oro, porque de paso ellos salieron de Egipto ricos. Pero la riqueza que Dios quería darle no era la que se trajeron de Egipto. Eso era con un plan también que Dios tenía para eso. Entonces, haznos un becerro, hicieron el becerro de oro. Como Aarón era escultor, entonces vino el hombre, hizo lo que la gente le dijo y le hizo el becerro de oro. Entonces baja Moisés y ve la fiesta, ve una parranda allá abajo, y ¿qué pasó aquí? Entonces llega y un desastre. Entonces viene y dice, ¿qué pasó aquí? Entonces Moisés se molestó. Yo también me fuera molestado. Fuera a agarrar las piedras y se la quiebra en la cabeza todito. Pero él dice que las lanzó contra el piso, se molestó y rompió los mandamientos que Dios le había dado. Y literalmente Moisés se molestó, tuvo celos por las cosas que estaban haciendo. Entonces Dios le dice a Moisés, ahora no van a estar días en el desierto, ahora van a ser 40 años. Pero yo me imagino al pueblo de Israel con la intriga de qué iba a suceder, qué va a pasar ahora, qué va a pasar, qué pasó, qué va a pasar. Me imagino días esperando todavía en el desierto y días y pasando los días hasta que Dios le dice a Moisés, mira, se van a quedar 40 años más. Porque esa generación que salió de Egipto no me sirve. Dios me mandó al desierto de Israel para cambiar su mentalidad, hacer de una nación, o cambiar la mentalidad de esclavitud a mentalidad de nación. Porque ellos estaban acostumbrados a ser esclavos, estaban acostumbrados a servidumbre, estaban acostumbrados a trabajar, estaban acostumbrados a un yugo, estaban acostumbrados a que los mandaran, que los gobernaran, que estuvieran encima de ellos. Por eso, al no estar Moisés, ellos se desesperaron. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese momento de proceso sacó a la luz lo que estaba en su corazón. Dios, escucha, acuérdense, hay ciclos de renovación. Y por eso es que, para poder, si usted quiere entender el tema de los procesos y de las pruebas, estudie la historia de Israel, porque es de mucha enseñanza. Vamos a buscar Éxodo capítulo 7, versículo 16, rapidito, antes de seguir. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Ya lo conseguí. Entonces, fíjate. Y dile Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Eso fue cuando Moisés fue a hablar con el faraón y le dijo que querían sacarlo del desierto. Hay una versión en la NBI dice,
deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. La palabra culto tiene que ver mucho con cultura, porque una cultura se forma a través de un hábito que determina un culto. ¿Cuál era el hábito que Dios quería formar en ellos? Principalmente el hábito de permanecer en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios se quería acercar a ellos y ellos tuvieron miedo y dijeron: no, Moisés, encárgate tú, que Él te hable y nos dices. Porque tuvieron miedo ante la presencia de Dios que se estaba manifestando ante ellos. Dice la palabra que descendió una nube y se escucharon como fuertes trompetas y había truenos y relámpagos y ellos tuvieron miedo. Entonces se quedaron con el intermediario, pero aún así Dios quería cambiar la mentalidad de ellos. El desierto representa un lugar de transición y renovación cuando obedecemos la voluntad de Dios. El Éxodo 19, versículo 6, sale el propósito original. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Fíjate, esto era lo que Dios quería con todo Israel. Dios no quería poner un rey, Dios no quería poner un líder en Israel, Dios quería esto. Y ahora pues, si vieres oído a mi voz, es decir, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me van a ser testigos, y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el sueño de Dios, ese era el propósito de Dios en su corazón. Yo quiero que ustedes me sean un reino de sacerdotes. Él no dijo: voy a levantar la tribu de Leví y voy a hacer de ellos sacerdotes. No, voy a levantar a David. No, ese no era el propósito original. El propósito original era que todas las tribus fueran sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Yo le pregunto a usted, ¿qué es un sacerdote? ¿Ah? El que instruye. ¿Quién más? Fíjate que tenemos un concepto erróneo de esto, porque todavía pensamos igual que Israel. ¿Se me está entendiendo? Pensamos que tenemos que depender de una figura, pero ¿qué hay de que yo le digo a usted: tú eres sacerdote, 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 tú eres sacerdote? Escúcheme bien, es diferente ser sacerdote a ser pastor. Inclusive en la palabra dice: el que anhela obispado, otra versión dice: el que anhela a ser pastor, buena vocación, buen oficio, por la obra de Dios anhela. Pero antes de eso, céntrate en ser sacerdote. Un sacerdote es una persona que crece, que está ante la presencia de Dios y que tiene comunión con Dios, que guarda su pacto. Y lo demás aparece por allá en Timoteo, que dice: marido de una sola mujer, que no es dado al vino, que guarda el pacto de Dios, todas esas cosas. Dios quería que todos fueran sacerdotes, es decir, que todos tuvieran acceso a la presencia de Dios y tener comunión con Dios, porque era algo sagrado, era algo santo. Pero por la desobediencia, la dureza del corazón de Israel, Dios no cambió sus planes, sino que tuvo que buscar otros métodos, buscar otras estrategias. Porque durante el proceso en el desierto, la única tribu que tuvo celos por las cosas de Dios fue la tribu de Moisés, que fue la tribu de Leví. Y por eso, por causa de ellos, fue que Dios los tuvo que escoger como una tribu de sacerdotes. Pero Dios quería que fuera toda la nación.
Entonces, Dios no quería gobernar con un rey, pero a consecuencia de la desobediencia tuvo que levantar un rey. Y eso trajo más consecuencias. Pero al final Dios siempre se glorifica, ¿verdad? Se glorifica cuando decidimos obedecer su palabra. Pero por la dureza del corazón es que existen muchas cosas. Dice que la palabra que ellos eran duros de cerviz. ¿Sabes qué es cerviz? Que ellos eran duros de inclinarse, de doblegar su orgullo. Eran duros para eso. Entonces el propósito original de Dios era hacer de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa, gente apartada, gente diferente al resto de todas las naciones. Dios quería que cambiara la mentalidad de esclavos a Israel para darle una mentalidad de sacerdocio, una mentalidad de nación, una mentalidad de reino. ¿Sí me está entendiendo hasta ahora lo que estamos hablando? El desierto también puede representar un lugar de soledad. ¿Cuántos no se han sentido solos? Yo me he sentido solo muchísimas veces. Levanta la mano, no sea penoso. Yo me he sentido solo muchas veces, en momentos difíciles. Y eso es terrible. Pero sabes, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de desierto, Dios espera que nos acerquemos más a Él. Y que podamos hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Número 1, escuchar y obedecer la voz de Dios. Tienes dos opciones, escucha esto: escuchar y obedecer la voz de Dios, o escuchar y obedecer la voz del enemigo. Porque eso también puede convertirse en un cementerio. Parte del pueblo de Israel escuchó la voz del diablo, escuchó a Coré y a todos sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó a toditos. Los mató literalmente en el desierto. Entonces, cuando escuchamos y obedecemos la voz del enemigo, eso puede convertirse en un desierto para nuestras vidas. Pero a diferencia de aquel tiempo, estamos hablando de una situación espiritual. Pero Dios, escúchame algo, Dios jamás se olvida de ti. Así yo escuche la voz del enemigo porque me quiero dejar llevar por mi carne, porque no aguanto, porque quiero buscar el atajo, quiero buscar la salida, todo eso, ok. Y me sumerjo más en el proceso, ok. Me meto más en el proceso y más problemas, y más odio, y más situaciones, y más cosas difíciles. Porque somos duros de cerviz. No, pastor, no voy de la iglesia porque es que a mí esa gente habla siempre mal de mí, porque me ve feo, porque me critica, porque no entiendo por qué tienen que subestimarme, no entiendo por qué tienen que mirarme de esa manera, no aguanto, me quiero ir. Entonces resulta que cuando vas al otro sitio también vives lo mismo, porque el problema no es la gente, sino eres tú, tu carácter, porque eres duro de cerviz. Es como el pastor decía: si tú no vives aquí el cristianismo en la iglesia, no vas para el cielo. Hay algo que se llama tolerancia, y hay algunas personas que les cuesta tolerar a otros. Claro, también no es que vamos a tolerarlo todo, porque si una persona que cada momento quiere abusar de mí, de mi confianza o de mi tolerancia, por así decirlo, tengo que establecer límites. Pero ese es otro, harina de otro costal, esa es otra prédica. Pero el punto es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿De qué voz te vas a llenar? ¿Cuál es tu actitud en el desierto? Yo he tomado actitudes malísimas en momentos difíciles. Te me ven aquí predicando, pero yo soy... bueno, no voy a decir la palabra. Pero yo muchas veces he escuchado la voz del enemigo en mi desesperación, en mi carne, por querer solucionar las cosas a mi manera. Pero Dios siempre
está esperando así como el padre del hijo pródigo en la casa, que nosotros volvamos en sí y salgamos corriendo en los brazos del Padre. Y que podamos obedecer. Porque ahí está la cuestión, ¿sabes? Que nosotros podamos obedecer. ¿Sabes? El pueblo de Israel, pues ayúdame con el teclado para mí. Vamos a leer Lamentaciones 3:22. Oye, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay un versículo, déjame ver si lo encuentro para leérselo. En Lamentaciones también. Esta versión, escuchen esta versión. Desde el versículo 19. Oh, acuérdate, esta es la versión NBV, Nueva Biblia Viva. Dice, oh, acuérdate de que ando sin saber a dónde ir y afligido, con mucho dolor, porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado. Pero hay algo que quiero recordar y en ello voy a poner mi esperanza, en que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? El Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. El Señor es todo para mí, por lo tanto, en Él confiaré. El Señor es maravillosamente bueno con aquellos quienes en Él confían, con aquellos que buscan seguir sus instrucciones. Por eso es bueno esperar en confiado silencio la salvación de Jehová. Es bueno ser fiel al Señor desde la juventud. Déjenla estar sola y en silencio cuando el Señor quiere mostrar algo. Que incline su rostro hasta el suelo en señal de humildad, porque tal vez aún hay esperanza de algún cambio. Que ponga su mejilla a quienes lo hieren y que soporte sus insultos, porque el Señor no la abandonará para siempre. Aunque el Señor la aflija, también le mostrará su compasión por la grandeza de su bondad. Nadie crea que al Señor le agrada afligir al ser humano ni causarle dolor. ¿Sabes? El Señor no lo desea. El Señor no quiere que vivas en dolor, en aflicción. Pero ciertamente hay cosas que a veces son necesarias. Porque fíjate lo que dice: aunque el Señor la aflija, también le mostrará su compasión por la grandeza de su bondad. Quizás el Señor está permitiendo que seas afligido. Quizás el Señor está permitiendo que pauses por un momento de dolor. Pero sabes, el momento más difícil de Jesús no fue caminar a la cruz, fue en Getsemaní.
Yo me imagino el nivel de estrés, de carga, de presión que tenía nuestro Señor, que en ese momento sudaba gotas de sangre. Imagínate Jesús mismo, que sabía su propósito, le dijo al Padre: Señor, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, que tuvo siempre tanta comunión con el Señor, se atrevió a decirle al Padre: Señor, haz pasar de mí esta copa, haz pasar de mí este momento difícil, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dile a la persona que tienes al lado: Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de uno. Y este versículo a mí me recuerda la vida de un joven de la Biblia. Se la voy a contar de esta manera para que ustedes se metan en la historia. Había un muchacho, un niño, un príncipe que iba a ser el próximo heredero de la corona. Iba a ser un rey. Creció en el palacio. Tenía todo, tenía su biberón real, tenía todo. Si a los demás niños le ponían pañales de cualquier tela, él le ponía pañales de lino fino y resplandeciente, para que cuando hiciera el do se oscureciera. Escuchen, este niño estaba destinado a ser el próximo rey, pero hubo un momento de su vida que lo marcó para siempre. Hubo un momento donde sus enemigos, el enemigo del reino, atacaron su casa y estaban matando a todo el mundo. Y se escuchó la noticia de que mataron a su abuelo y a su papá. Es decir, el único heredero de la corona que estaba vivo era este niño. Entonces se volvió más importante. Entonces la gente, imagínate, corriendo todos en el palacio, corriendo todos en el lugar donde estaban, asustados. ¿Qué vamos a hacer? Agarra al niño. Me imagino la niñera agarró al niño y él se fue corriendo con el niño, y hubo un momento en que se tropezó y los tobillos del niño se partieron. Y en aquel tiempo no había traumatólogo. Se partieron. Imagínate el llanto de este niño. Y entonces la niñera, con una culpa que no se la podía quitar, este niño quedó lisiado para siempre. Y resulta que paró a vivir en Lodebar. Dice la palabra que Lodebar es la tierra donde no crece nada. Cuando estudias un poquito más, dice que es una tierra infértil, la tierra del olvido, donde lo peor del mundo, de la nación, paraba allá. Este joven príncipe, destinado a reinar, a tenerlo todo, se volvió lisiado para toda la vida, paralítico para toda la vida, y vivía como un vagabundo. Imagínense un vagabundo de ustedes, lo que ven en la calle. Imagínense que un vagabundo de eso hace unos 20, 30 años allá era un gran empresario y lo haya perdido todo. No, nunca se. Entonces, este tipo ya era un niño, sino un hombre, creció en el olvido. Pero después resulta que hubo un rey escogido por Dios que asumió el trono, y era un rey bondadoso. Era un rey que cumplía su palabra, que era David, conforme al corazón de Dios. Y se acordó de la promesa que le hizo a su mejor amigo, que era Jonathan. Era de acordarse cuando estuviese en el trono alguien de su familia. Y le dijo a sus siervos: ¿habrá quedado alguien vivo de la casa de Saúl? Y salió uno por allá y dijo: Señor, creo que sí hay uno. Creo que sí hay uno por ahí que quedó vivo y vive en Lodebar. Entonces búscalo. ¿Qué estás esperando?
Y yo me imagino que cuando fueron a buscar a Mefiboset tuvo miedo. Yo me imagino que Mefiboset en ese momento, nada, el rey me quiere dar matar libre. Igualito lo mandó a llamar, como era paralítico no tenía para dónde ir. ¿Cómo corría? Entonces lo traen ante el rey. Yo me imagino ese hombre temblando, asustado, hediondo, sucio, triste, deprimido, desanimado, y el rey diciéndole: vente, que hoy te voy a dar todo lo que te pertenece. Hoy vas a comer conmigo para siempre a mi mesa. Hoy eres restituido nuevamente. Hoy te vuelves otra vez un príncipe, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Sabes, esta historia a mí me conmueve muchísimo. Me conmueve inmensamente. Porque esto es Dios con nosotros. Mefiboset y David representan a Dios en nosotros. En algún momento de nuestra vida quizás hubo un crack, hubo algo que marcó nuestra vida, nuestra alma. Yo creo que todos tenemos un peor momento de nuestras vidas. Ese momento que fractura nuestra alma para siempre y sientes que tu vida jamás va a ser igual. Y que sientes que ya lo perdiste todo. Porque no estamos viendo más que nuestro dolor. Pero Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Por eso que, como dice esa palabra en Lamentaciones, el Señor es todo para mí. Y sabes, Mefiboset tomó un cariño tan inmenso a David, que cuando años después Absalón se rebeló contra David y David tuvo que huir del palacio y todo eso, el siervo de Mefiboset no lo montó en su caballo, sino que lo abandonó, se dejó y fue y le echó la paja a David. Y entonces David en ese momento, porque no me acuerdo el nombre del siervo de Mefiboset. ¿Cómo? Silas. Por ahí es Siba, ¿verdad? Sí, era Siba. Entonces Siba viene y le dice, cuando va a encontrarse con David, viene y le dice: ¿qué pasó con Mefiboset? No, Señor, se quedó allá con el otro rey, te traicionó. Cuando ya después todo pasa y David vuelve al palacio, David le dice a Mefiboset: ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste conmigo? Señor, es que mi siervo me traicionó y no me montó en el caballo. ¿Cómo me iba a ir contigo? Entonces, en ese momento en que Siba le había dicho eso a David, David dijo: bueno, ahora las tierras que tiene Mefiboset van a ser divididas contigo. Es decir, le quitó la mitad de las riquezas a Mefiboset. Y cuando viene y Mefiboset le dice la verdad, David le dice: oye, Mefi, repartí la mitad de tus riquezas a tu siervo. ¿Y sabes qué fue la respuesta de un corazón agradecido? Dijo: Señor, si quieres se lo das todo. Yo lo único que quiero es estar a tu lado siempre. Es bueno esperar confiado en silencio en la salvación del Señor. Por eso es que, nuevamente te digo, Dios no se olvida de ti. Y aunque Dios te haya levantado nuevamente y hayas vivido otro proceso, Dios espera que tengamos una actitud agradecida. Jamás te olvides de dónde te sacó papá.
Jamás te olvides de dónde te sacó el Señor. Jamás te olvides que Dios te llamó a cosas mayores que al tiempo que estás viviendo ahorita. Es mayor. Es mayor. Dice la palabra en Efesios: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos. Porque Él no deja caer por tierra ninguna de sus palabras. Espera en silencio. Yo le estoy predicando a usted y me estoy predicando a mí. Este es el Espíritu Santo que nos está hablando. Espera en silencio la salvación del Señor. Espera en silencio, porque Él no se olvida de ti. El proceso que estás viviendo va a producir más madurez, va a producir un mayor peso de gloria, va a producir algo mayor. Céntrate en obedecer. Céntrate en obedecer, en tener fe, porque aunque tus ojos estén viendo lo peor ahorita, trata de ver con los ojos de la fe de que todo va a estar bien. De que todo va a estar bien. Y trata de no buscar culpables. Por favor, no mires al pastor, no mires a tus hermanos, no mires, me siento solo, nadie me abandonaron, no. Tú y Dios. Tú y Dios. Una conversación. Si quieres agarrar tu casa cuando estés solo, pon una silla, pon otra silla y siéntate y habla con Dios allí como una persona también. Invítalo. Así como el pastor Wolfgang decía ese día. Invítalo, habla con él. Yo últimamente he tomado el hábito de hacerlo diferente en los momentos que voy a buscar al Señor. Pongo la música o agarro mi guitarra y me pongo ahí a adorar. Yo amo adorar al Señor, no me importa si estoy afinado o desafinado, no me importa, amo adorar a Dios. Y lo más bonito es cuando mi hija se me acerca y él se pone a adorar conmigo. Y tú puedes creer que en ese momento se duerme totalmente. Entonces ella se agarra, se pone en el mueble y se queda dormida. Pero es muy bonito, es muy, muy hermoso. Pero sabes, no saques a Jesús de tu hogar, de tu casa. Deja que Él te gobierne, obedécele a Él, obedécele. Que el temor de Dios sea una realidad en nuestros corazones. Y que podamos esperar confiados en Él. Que Él aumente nuestra fe en el nombre de Jesús. Que sus promesas, que sus pactos, los tesoros que tiene en el cielo sean una realidad en tu vida. Lo vas a ver porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Póngase usted de pie, vamos a adorar al Señor.